Todos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Les saluda Armando García, director de Radio Nuestra América en los Estados Unidos, y también soy el director de la Agencia Mundial de Prensa acá en este país. Y la razón por la cual menciono la Agencia Mundial de Prensa es que mi invitada del día de hoy, pues prácticamente es una asignación que me dieron muy especial de la Agencia Mundial de Prensa por hablar de un tema que quizá para muchas personas sea un tema muy controversial, pero es algo que, como la religión y como otros temas, la gente no quiere tocar, no quiere hablar en lo absoluto ni quiere escuchar esas palabras. Se trata de el suicidio. El suicidio es un problema social que realmente existe, pero puede ser que mucha gente no quiera ni mencionarlo. Y para eso tengo a una mujer excepcional, una mujer colombiana que se llama Patricia Mena, que voy a leer un poquitito antes de que saludo al público. Ella es motivadora de la declaración del suicidio como un problema de salud pública en Colombia y ha hecho una diversidad de seminarios y la han visto muchas personas en las redes sociales y tiene estudios de suicidología, a ver si pronuncié muy bien, suicidología, que es la palabra. Y vamos a hablar de este tema tan controversial. Patricia Mena, bienvenida a Radio Nuestra América y al programa Nuestra Entrevista. Es un honor tenerla aquí. Muy buenas tardes acá en Colombia y en las otras latitudes, buenos días. Sí, vamos a hablar del tema de Buenas suicidio. noches también. Buenas noches, buenas tardes, de todo un poco, porque mira lo que es importante. Este sistema de rotación de la luna y de todo este tema de los astros y todo, qué bonito la naturaleza, qué bonito todo, y cómo nos conectamos con diferencias enormes de tiempo. Y estos medios han acortado significativamente esas brechas que teníamos en materia comunicacional. Entonces, es maravilloso que uno se pueda encontrar con el otro en estas distancias. Y bueno, pues aquí estoy para hablar del tema de suicidio, porque cuando hablamos de suicidio no hablamos de muerte. Cuando No, hablamos de suicidio hablamos de vida. Entonces, así nos vamos entendiendo para promocionar la vida como un derecho pero fundamental. muchas veces la gente tampoco quiere hablar de la muerte. ¿Cierto? Muchas Entonces, veces no. podemos hablar de esos temas importantes, lo podemos dejar para otro programa o otra entrevista, pero en esta ocasión, platíquenos sobre el suicidio y por qué le interesó a usted meterse a estudiar este problema tan grave. Bueno, mira, yo tengo tengo pregrado en psicología y en esta dinámica del estudio y de las prácticas y de la tesis y venga para acá y venga para allá, me tocó me tocó estar en un evento muy importante, como es la coordinadora de el proceso de reconstrucción del tejido social después del terremoto de 1998 en el eje cafetero, en un territorio lindísimo de Colombia. Y en esas dinámicas de conectar con el otro, de estar en los hogares temporales que se llamaban cambuches en ese tiempo, porque eran casitas de madera, de cartón, de plástico, mejor dicho, casitas de plástico, le ponían la basecita como de madera y la encerraban con plástico o con cartón. Entonces le llamaban los cambuches. Uh -huh. Y claro, a mí me encantaba estar allá porque me encantaba hacer esa cercanía con las personas. Acompañándolos en su dolor, porque muchas personas quedaron huérfanas, muchos niños y niñas quedaron huérfanos. ¿Y cómo te parece que yo iba allá hacíamos convites, comida, mejor dicho, eso era una cosa maravillosa? Mientras estaba trabajando, yo iba a la universidad porque estaba haciendo un posgrado y después que terminé el posgrado seguía para la maestría y otros estudios. Entonces, creé una organización maravillosa para la atención a la población que ha sido víctima del abuso sexual, maltrato infantil, violencia intrafamiliar y todos estos tipos de violencia y conflicto armado también. Uh -huh. Pero en el departamento del Quindío
en Colombia teníamos una problemática inmensa y son estos niños que no solamente se dan en el Quindío, sino que se dan en muchas regiones de Colombia que tienen cierto grado de turismo y del mundo. Entonces teníamos muchos niños que se habían quedado huérfanos y huérfanas viviendo de la guía, de ser guías turísticos, porque acá en el departamento del Quindío tenemos el Parque del Café, valga, el Parque del Café, tenemos Panaca, tenemos Valle de Cocora, tenemos muchos espacios para el turismo y vienen muchos extranjeros. Entonces los niños veían en eso una fuente de ingreso a su economía. Pero ¿qué pasaba con eso? Mira que aparte de eso también teníamos los famosos expendedores de drogas. Entonces fueron unos años muy fuertes porque nos tocaba prácticamente enfrentarnos a los expendedores y quitar la droga y a los niños y decirles, vengan, nosotros los acogemos. Era muy fuerte todo. Entonces, en esos ires y venires, me encariñé mucho con unos niños que quedaron sin mamá y sin papá. Y había uno que ya había empezado a consumir droga. Y me encariñé mucho con él. Y este niño, un día, de esa responsabilidad tan grande que tenía, porque se quedó un niño de 5 años, menor que él, y una niña de 3 añitos, todos huérfanos, sin padre y sin madre. Y él estaba como tratando de que no se los quitaran porque una tía los cuidaba y él no quería que se los quitara bienestar familiar, mientras hacíamos el trámite para que bienestar familiar los adoptara, obviamente. Cuando estábamos en toda esta dinámica, el niño estaba consumiendo demasiado y le dijimos que le íbamos a llevar al niño, a los 2 hermanitos, pues para que los protegieran también y a él también. Y él, a pesar de que había dicho que sí, todo estaba arreglado. Y el día que lo íbamos a buscar al colegio, a la escuelita, que se llamaba la escuelita Caldas, el niño lo encontramos ahorcado. Para mí fue un impacto tan grande porque él, entre otras cosas, con 8 años, nunca nos había dicho me voy a matar. Nunca había dado ninguna muestra, simplemente decía, yo quiero vivir para mis hermanos, gracias a Dios yo quedé vivo. Entonces a nosotros parecía hasta absurdo que él se hubiese quitado la vida. No, yo no lo podía creer, dije, pero ¿cómo? Es imposible. Eso sucedió en el año 2004, el 2004, sí, en el año 2004. Y desde entonces yo me propuse, casi que con un compromiso moral, técnico, científico y de solidaridad por esos niños, por esos 3 niños, 2 niños y una niña. Por ellos 3 me propuse trabajar el tema de suicidio. ¿Hace cuánto tiempo eso? ¿Hace cuánto tiempo? Ya hace 18 años. 18 años. Muy bien. Hace 18 años vengo de lleno, eso fue en febrero del año 2004. Y desde ahí yo no he parado de trabajar el tema de prevención y de estar motivando, porque no te cuento que primero empecé trabajando el tema de el tema de prevención de la violencia, los maltratos infantiles, el abuso sexual, todos estos temas como causantes de degeneración, de vida en calle, de robo, de atraco, etcétera, etcétera. Entonces yo estaba concentrada en ese tema. De hecho, sobre eso había hecho mi tesis. Pero cuando ya me encuentro con esta gran sorpresa, dije, no, pues se cambia un poquito el rumbo, pero no se cambia el objetivo al final, que es promover una vida digna y promover unos principios básicos en los niños, las niñas, y sobre todo promover el amor, que es tan importante. Claro. Y te voy a decir otra cosa, yo me he cuestionado, te voy a hacer una infidencia, me he cuestionado, porque yo me pregunto, bueno, ¿y qué me pasó a mí que yo no escuché? ¿Cómo no escuché yo lo que él decía entre líneas? ¿Cómo no escuché yo lo que él verbalizaba? ¿Cómo no entendí? ¿Cómo no fui más allá? ¿Cómo no investigué? ¿Cómo no me acerqué más a él? ¿Por qué permití que pasara esto y esto y esto otro? O sea, siempre ha habido como bueno, pero ¿por qué pasó si yo estuve siempre ahí?
Si yo era la del mercado, yo era la de esto, yo era la de otro, vamos a la escuela, los metí a estudiar, el otro estaban en los hogares temporales, el de 15 estaba, el de 5 años estaba en el kinder. Bueno, y yo Pero, realmente no me quedé pues como un plus. Para mí fue pero un cambio. las actividades de ese niño eran normales para usted, ¿no? Nunca pudo detectar alguna señal que dijera, tengo este problema. De Pero pronto. por favor, yo nunca me imaginé que él se iba a quitar la vida, jamás, jamás. Además, en mi radar siempre había estado el tema de suicidio, pero no como un problema, sino como algo que había que atenderse, pero no tan fuertemente así como lo tengo, como lo adopté, porque es que se le mate a un niño a uno de 8 años, eso, Dios santo, eso es demasiado fuerte. Y lo encontramos ahorcado, ahorcado. Y mira, todo este tiempo me ha hecho a mí investigar este caso del niño, que no digo el nombre, pues para cuidar pues su identidad y su memoria, para honrar su memoria. Ujú. ¿Qué lo que sucede? Hace rato venía preparando su partida, su autoeliminación, porque él le había dicho a otros niños, cuando estaba drogado, le había dicho a otros niños que él ya no quería vivir esa vida. Cuando empezamos a reunirnos con los otros niños, les preguntamos que si él había, claro, eso lo manifestó a los otros niños. A nosotros nunca nos dijo, como institución, nunca nos dijo. Entonces quedó eso allí y dijimos nosotros, no, pues yo definitivamente, yo no me voy a aislar de los otros procesos, pero definitivamente este es un tema que amerita toda la atención del mundo y amerita que alguien se apropie de este tema. Y desde Pero, ahí, pero el estar bajo la influencia de la droga es una especie como un escape a la realidad. Pero cuando no estás bajo el efecto de la droga, regresas a esa realidad que para ese niño o alguna otra persona, esa realidad no le da nada, no le brinda nada. Lo tiene en una situación de pobreza, de miseria, de desamparo. Y la droga la consumen y no sienten esa necesidad de lo que ellos buscan dentro de una vida normal o sobria, por decirlo así. claro, claro, es que hay muchas cosas ahí. Si uno se pone a investigar la genealogía de todo el entramado de la muerte de este chiquito, uno dice, bueno, pero mira, está el consumo de drogas, está que es huérfano de padre y madre, está que tiene una tía, que la tía es está también en su tema, elaborándole el duelo de su hermana que también falleció, de su madre que también falleció, y también tienen sus propias responsabilidades. Entonces nosotros queríamos no llevarnos los niños, sino dejarlos para ver si él se adaptaba mientras todo evolucionaba. Pero nos ganó el tiempo, nos ganó la ignorancia frente al tema del abordaje de la conducta suicida, la identificación, nos ganaron tantas cosas que yo dije, no, esto definitivamente amerita la atención exhaustiva y amerita la investigación como tal. ¿Cómo es que si él, hombre, estuvimos anoche, yo le decía a los otros, a los policías y a todos los que fueron a hacerla, pero es que yo anoche estuve con él, yo me sentía hasta culpable. Mira, yo viví un momento de culpa tan grande porque decía, pero yo estuve con él, yo hablé con él Ujú. y me dijo que todo estaba bien. Y hoy, cómo aparece en la escuela ahorcado? O sea, él vivía cerca de la escuela, dejó que yo me fuera, todo lo organizó y fue a la escuela, abrió la escuela, se metió al baño y se ahorcó. ¿Qué llevaba? ¿Fue con sábanas, con camisa, con lazos, mecates, con qué? Con lazo. Eso también me llama la atención, porque él tuvo tiempo de hacer el nudo y todo, o sea, tuvo tiempo de todo, Pero ¿es el suicidio lo realizó bajo la influencia de la droga o sobrio? sobrio, Sobrio. estaba sobrio, estaba sobrio. Entonces fue muy consciente en el momento de quitarse la vida, más no consciente de la muerte como tal. Ah, bueno. Él quería escapar, digo yo, de toda esa realidad. Porque lo que tú dices, mira, el suicida no se quiere matar, quiere correr de esa realidad que lo agobia, de esos sonidos, de eso que escucha, de eso que está en el corazón, de eso que está en la mente, de eso que está en las visiones y de eso que está sobre todo en el espectro en general.
El espectro es que no hay seguridad, hay desesperanza, no hay garantías de absolutamente nada, no hay ninguna garantía. ¿Qué garantía va a tener un chico que está consumiendo a los 8 años? ¿Qué garantía va a tener un niño o qué esperanza va a tener un niño que es guía en los parques? Los niños de las bicicletas les llamamos, nosotros le llamamos en ese tiempo los niños de las bicicletas y ya se quitó ese nombre, gracias a Dios, porque era un nombre hasta tétrico, entre otras cosas. Y los mismos turistas, muchos turistas, los incitaban a consumir droga porque ellos expendían droga, los utilizaban, dándoles un porcentaje. Entonces él veía también un medio de subsistir, pero no nos olvidemos que es un chiquito de 8 años, es un puber. No estamos hablando de un chico de 18 años, de 20 años, no estamos hablando de un adulto, no, estamos hablando de un puber, Dios santo, que acaba de perder a su madre, a su padre, a toda su familia, y le quedan 2 hermanitos. Y una Entonces, vez, imagínate. y una vez de este incidente tan grave, tan triste, tan trágico, fue lo que la motivó a usted a estudiar este fenómeno, este problema social. ¿Y ahora trata puros asuntos de niños o también ya habla de los jóvenes, los adultos, los padres, los abuelos, bueno, toda la sociedad en general? ¿Habla usted sobre esos problemas también relacionados al suicidio de toda la sociedad? Claro, Oh, bueno. claro. Es que el suicidio es una muerte evitable. Y mira, cuando ya uno se empieza a motivar, uno inicia a motivarse por estas dinámicas fenomenológicas frente al tema del suicidio, eh, genealógicas, eh, sociales, uno dice, Dios santo, es que no es cualquier cosa. Este no es un tema pequeño, este es un tema que converge todo. Mira, converge el abuso sexual, converge la violencia doméstica, converge el conflicto armado, la violencia, la guerra, converge la parte geográfica, converge la cultura, convergen todos los temas, el tema económico, que es tan importante, converge todo. Mira, yo dije, Dios santo, ¿esto con qué se coge? Entonces empecé a investigar, claro, y ¿esto cómo se agarra? Yo no sabía cómo hacerlo hasta que me dediqué a estudiar suicidología para empezar a observar lo que la gente dice y a leer lo que la gente hace, milimétricamente. Y yo soy mamá de dos chicos. Entonces, claro, yo soy madre soltera. Entonces, en toda esta dinámica yo trabajaba, pero también era como ese miedo porque los dos pequeños míos, el uno tenía 5 años, el otro tenía 8. Entonces yo, eso fue un pánico tenaz, eso, una cosa que yo salía del trabajo, salía de la universidad y eso era corriendo a ver cómo estaba la muchacha, la llamaba la compañerita que me los cuidaba, la llamaba y le decía, querida, ¿cómo están mis hijos? ¿Cómo están? Sí, o sea, era eso porque eso me tocó tanto que afectó Claro. mi vida porque entonces yo quería proteger a todos los niños, empezando por los niños. Y yo veía, y ahí me quedé en ese estadio porque te voy a ser honesta, yo veo a un niño desprotegido y parece que, Dios santo, quiero como darle tanto amor, a mí no me da pesar, no me da miedo acercármele si están pidiendo en la calle, ¿dónde está tu papi? ¿Dónde está tu mami? ¿Dónde está? O sea, porque es que los niños son tan frágiles. Los niños son tan frágiles y tan fácil de objetivizarlos, los vuelven unos objetos. Y cuando aquí, ahora les llaman los niños de los teteros. ¿Y sabes qué es ahora los niños de los teteros? Okay. Los niños que, bueno, es algo muy cruel y lo voy a decir en público para que mucha gente se entere. Los niños de los teteros son los terneros. Y los terneros es los que les hacen el sexo oral a muchos turistas. Okay. Imagínate, Imagínate el sufrimiento de esos niños de 8 años, 9 años, o sea, son puber y adolescentes, porque ya más grande pues no se dejan, o piden otras prebendas, o tienen más exigencias. En todo caso, en mi vida cambió muchísimo frente a esos episodios. De allí que no solamente prevenimos el suicidio en niños, niñas, sino también en adultos, y sobre todo en jóvenes. ¿Sabes por qué? Porque resulta que si se matan los jóvenes porque no tienen esperanza, mira, acá en Colombia, yo creo que en este momento en el resto del mundo,
La desesperanza nos está ganando a todos. ¿Por qué nos está ganando? Porque la gente no tiene sentido de, o sea, un sentido prospectivo, de mirar el futuro como una salida a tantas situaciones. Miran el futuro como un problema. ¿Qué significa? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con esto otro? Y que no hay trabajo, y no es que no es que están renunciando, es que se están acabando las empresas, es que ya la gente no quiere invertir. Entonces la desesperanza. Y si estos jóvenes, estos adolescentes, estos jóvenes se quitan la vida, Dios mío, entonces quién va a ser el relevo generacional? Cuente a ver, ¿quién va a ser ese relevo generacional? Si tenemos un grueso, analicémoslo así, tenemos un grueso que lo llevan, que son del ejército, ¿cierto? Y esos del ejército se tienen que enfrentar. Y hay un grave riesgo de que los maten, porque están en guerra. Estamos en guerra. Colombia hace más o menos 60 años ya estamos en guerra. Y el mundo no ha parado la guerra. En el mundo no para la guerra. Estamos en guerra en este momento. Entonces, primero, uno se va. Los otros, un poquitico está trabajando. Los otros están estudiando y los otros que ya terminaron una carrera, un pregrado, están buscando colocarse, pero entonces le piden experiencia. Mm. Y entonces dice uno, bueno, y las personas sí a veces se endeudan con la esperanza de que más adelante consiguen trabajo y pueden pagar las deudas y se van pasando los años y va empezando todo el tema de tedio, de miedo, de horror. Y es una noche oscura, como la de San Juan de la Cruz, una noche tétrica. Eso vive la gente. Y no solamente ellos, no solamente los jóvenes, los adultos jóvenes, jóvenes, adultos jóvenes, los adultos. O sea, hay una gran franja de edades que hay que analizar. Nosotros lo decía ayer el compañero José Edgar, el ingreso per cápita. Mm. ¿Dónde está la generación de relevo? ¿Qué cultura y qué tiene la generación de relevo que darnos? O sea, todo eso hay que pensarlo, pero eso sabe con qué se palea. Con políticas públicas asertivas Mm. que den respuesta a las necesidades prioritarias de los jóvenes, de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los adultos jóvenes. Necesitamos políticas públicas agresivas, utilizando este término en el mejor uso del posible. Agresivo, pero en términos positivos. Ya, entiendo. Políticas que den respuesta. No tenemos políticas, tenemos paliativos. ¿Y para qué necesitamos paliativos? Dime tú. Pero los políticos realmente, ¿usted cree que, o tú crees que tengan esta, o piensen que deben de resolver ese problema, o mejor dejarlo ahí porque puede generar presupuestos, sueldos, salarios, pero no hay soluciones? Yo creería que la parte política, la clase política del mundo, tiene que prestarle mucha atención a este tema, al tema de salud mental como un grueso, y el tema de salud mental no solamente desde la enfermedad y los trastornos mentales, no señor. El tema de salud mental desde la bienura, desde la parte buena, desde la estabilidad emocional. Ese es el grueso y de ahí para allá se cuelgan todos los problemas así y los van solucionando. ¿Sabe por qué? Porque la próxima pandemia va a ser de salud mental. Mm. Y con esto vamos a tener un problema grandísimo, que es que la gente se nos va a matar. Vamos a ver la gente tirada ahí. Digo yo me imagino en el peor de los casos ahí muertos, un poco de jóvenes. Bueno, ¿y dónde está la clase productiva del país? Entonces, si lo miramos para reducir población, aplauso. Sí, yo creería que, bueno, listo, que maten a esa Patricia, es la que anda loca, ella también, ¿cierto? Pero cuando ya tocamos el Producto Interno Bruto de un país, que es el recurso humano, que es el talento humano, que es esa clase que se va al campo a sembrar, que se va al campo a producir, que tienen las grandes empresas. Usted no crea que en la empresa va a estar el dueño de la empresa haciendo los telares. No, No, claro. señor.
En las empresas de tela están los obreros haciendo las telares, pero esos obreros necesitan gente que los escuche. Esos obreros tienen familia, esos obreros tienen que tener una estabilidad emocional, porque nadie está exento de tener un trastorno mental o un problema serio mental o una enfermedad mental. ¿Vale? Y ese obrero que vemos allí necesita ser atendido. Así no pida la atención. Acá los médicos en Barranquilla, el mes antepasado, hace 2, 3 meses, era una locura los médicos matándose. Imagínate, Pero, jóvenes. oh, boy. Sí, tuvimos varios casos de suicidio de médicos. Entonces, Está grave la situación ahí, sí, ¿no? está grave la situación. Uno lo dice de una forma muy bonita, muy coloquial, muy para que no llegue tan fuerte al otro. Pero es un problema serio. Estamos hablando de algo estructural, estamos hablando de familias. Estamos hablando de familias desesperanzadas, familias con miedo, familias con pánico todos. Y mira, hay personas que dicen, es que yo me mato y mato a mi familia. Entonces el suicida, mira lo que pasa ahí con el suicida. Yo siempre he dicho, el suicida es un homicida, pero mata a un ser humano, pero el que mata a quién? Al mismo. ¿Ves? Mira, cada 40 segundos, yo creería que ya la franja está más estrecha, cada 40 segundos se mata una persona en el mundo. El suicidio, según la Organización Mundial de la Salud, los últimos reportes que estaba viendo, está por encima, oye bien, de el VIH. El suicidio está por encima del cáncer de mama, está por encima de los homicidios y está por encima de la muerte por guerra. Por favor, ¿a dónde vamos a llegar? Y eso, que esas cifras que dice la Organización Mundial de la Salud y en Colombia específicamente el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense, son cifras que no están ajustadas a la realidad. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no reportan el suicidio como suicidio, sino como un accidente de tránsito, como un accidente doméstico, como cualquier otra cosa, pero menos como suicidio. Porque frente al tema del suicidio también tenemos un problema grande. ¿Y sabes cuál es? Los ¿No? mitos. Los mitos. Los mitos. Y como estamos en una sociedad doble moralista, y eso en todo el mundo, entonces la gente le da cierto miedo que le digan, mira, que tu familia se mató, porque hay un estigma. La familia tiene miedo de que la aíslen, como que si tuviera una plaga y tuviera lepra. Una persona se suicida en la familia como que tuviera lepra, todo el mundo lo señala, ve, esa es la mamá del pelado que se suicidó, esa es la mamá del pelado que se mató en tal parte, esa es la tía, o sea, entonces ellos, para prevenir ese dolor también, porque ya es un dolor. Entonces, el tema del suicidio, te digo que es realmente serio, Armando. No, lo Es es. realmente serio. Lo es. Claro que lo es. Y el Estaba, panorama no. estaba yo pensando que el suicidio, por ejemplo, ¿por qué la gente se suicida? A mí se me viene a la mente, pues puede ser porque estoy endeudado hasta donde no y ya no quiero salirme de este problema. Y la única manera es, adiós, mundo cruel, ya nunca más te veré. O los niños, en el caso que usted explica, o hay veces la gente se suicida hasta porque pierde un amor. Mi esposa me dejó, mi esposo me dejó con todos los niños, me dejó esto y no hay salida, no encuentro ninguna salida porque la misma sociedad no proporciona las armas para poder enfrentar la situación o la misma sociedad en general te señala como un fracasado, como un ignorante, un imbécil, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente se siente acosada por la misma sociedad que dice, ya no quiero, no soporto más, y a la primera, vámonos. O se puede suicidar con un arma letal, con un cuchillo o con veneno o con a beber como loco hasta que ya te ahogas en alcohol. Entonces, ¿cómo enfrentar ese problema desde el punto de vista, pues, gobierno o desde el punto de vista de organizaciones no gubernamentales? ¿Hay alguna solución
o mejor tratarlo, pero sin darle una cura, por decirlo. Es como tienes una enfermedad y te tratan, pero no te curan. No, no sé si Lo que estoy yo te en lo decía, correcto. Yo desconozco del tema, hablo como periodista en el sentido de cómo le haría yo la pregunta a usted para que usted me diera una buena respuesta. perfecto, mira lo que sucede. Yo te estaba hablando de los paliativos. Ujú, Bueno, es un pañito de agua tibia y vaya, váyase para su casa. El suicidio, o sea, las personas que tienen conducta suicida, que están siendo atendidos en su salud mental o por su trastorno mental, porque lo otro es que creen que siempre el suicidio está asociado a un problema mental y no siempre está asociado a un problema mental. ujú, El suicidio puede ser también un problema económico, bien serio, porque no tengo cómo subsanar mis gastos y estoy endeudado. O sea, el suicidio es multicausal. ujú, De hecho, el suicidio había habido varios casos que han sido transgeneracionales, o sea, genéticos. Mira ujú, lo importante, que la bisabuela se suicidó, que la abuela se suicidó, el abuelo, o que un familiar se suicidó en tercera o cuarta generación, en segunda generación. O sea, también hay que mirar esa parte. O sea, el suicidio es un tema que cada suicidio, es lo que yo le digo a mis estudiantes, les digo, cada suicidio es un estudio de caso, porque cada suicidio es un universo. ¿Y dónde conseguimos esa información? En la familia. ujú. Porque puede ser, claro, un trastorno mental, una persona con una esquizofrenia paranoide sale corriendo y le tiró un carro, estaba en crisis, se suicidó. Puede que haya sido una crisis, no lo dijo, no lo manifestó, pero tenía un diagnóstico, una esquizofrenia. O un trastorno afectivo bipolar tipo A, o una demencia, o una depresión recurrente, grave, y definitivamente tomó unas píldoras y ya. Se decidió que se iba a quedar dormido y punto. Pero la mayoría de los suicidios no ocurren así, no ocurren así. La mayoría de los suicidios ocurren con un plan, O sea, es ocurren con un planificado, plan. no es espontáneo, es planificado. Es planificado, eso es, el que se suicida lo planea, no es espontáneo que salir corriendo y plan me tiré a un puente porque no, es que eso es lo especial del suicidio. Es Ujú. como la cereza del pastel. Eso es lo especial del suicidio, que tiene todo un entramado, un plan macabro para matar a alguien. Un plan macabro. Mira, yo atiendo varios jovencitos. Dentro de eso atiendo unos chicos que son sobrevivientes de suicidio porque su hermana de 13 años se mató. Y se mató porque no la dejaron ir a un paseo. Y eso es reciente. Entonces, no la dejan ir a un paseo y así llega del colegio y se mata. Y el que la encuentra, ella tiene 13 años, y el que la encuentra es el hermano de 10 años. El hermano de 10 años obviamente que tiene esa motivación. Porque como es sobreviviente, entonces hay que atenderlo también. Y también hay un niño de 7 años. La mamá es una mamá sola, una situación bastante, pero, oye bien, el tema no es ahí. El tema es que ellos son sobrevivientes del ataque del municipio de Bojayá. Mm. ¿Ves? Hay un Donde trauma, se... hay un trauma ocasionado, ¿no? Pero por favor, la familia, el papá y la mamá, Sí, sí, los traumas. Ujú. mira lo importante. El papá lo mataron en ese encuentro, en ese enfrentamiento donde la FARC con las autodefensas se enfrentan y unos tiran unas pipas de gas y el otro destruyen hasta la iglesia, que es donde la gente se resguardó, destruyen la iglesia, todo el mundo corría, eso es bastante especial. Entonces, ¿qué Claro. sucede? Claro, ¿qué sucede? Hombre, si nosotros nos ponemos a mirar el tema del suicidio, no, la niña de pronto por rebeldía, cuando uno empieza a estudiar y a profundizar, se va dando cuenta de una situaciones que no pueden escapar a la anamnesis. En la anamnesis a uno se le escapa, claro, no, la mamá no dijo todo, o de pronto en la nota que dejó no dijo todo,
Pero cuando uno empieza, venga, usted dónde nació, etcétera, 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 empieza a hacer el estudio de caso. Se va dando cuenta, Dios santo, ¿por qué no hubo respuesta del gobierno a tiempo? ¿Por qué no hay unas políticas públicas? Porque esta gente que fue víctima del conflicto armado, Dios santo, no la atendieron a tiempo en su salud mental. ¿Por qué dejamos eso ahí? Porque vemos que la gente camina sabroso. No, no. Es que en Colombia creo que el 99.9%, todos, hasta los expresidentes necesitan atención. ¿Por qué? Porque todos somos víctimas del conflicto armado. Todos de una forma u otra. Eso es. Todos. Y todos en algún momento hemos vivido algún trastorno depresivo. Todos los seres humanos. O no es, todo el tiempo estamos como un colibrí. No, tenemos momentos de bajones. Pero ¿cómo aprendemos a manejar esos momentos de bajones como tú me lo estabas diciendo? Hay que tener unos equipos entrenados en abordaje de todas estas conductas que tienden a la autoeliminación. Hay que enseñarle al profesional, primero que todo, a escuchar con empatía, no con simpatía. Segundo, hay que enseñarle al profesional que no se le da de alta a una persona que tiene un trastorno de conducta suicida. No se le puede dar de alta. Hay que seguir con la familia, hay que involucrar a la familia, hay que involucrar a los amigos, hay que involucrar a los vecinos, hay que involucrar a si tiene pareja, a la pareja. O sea, ese es un trabajo multimodal. Y la gente hoy en día, bueno, usted, ¿cuánto va a facturar? ¿Cuánto tiempo es la consulta por psicólogo? Bueno, son 30 minutos. ¿Usted cree que en 30 minutos usted va a hacer ese abordaje? 30 minutos una vez en la semana, eso no lo va a hacer nadie. Nadie lo va a hacer. Entonces, lo que uno hace, muchos profesionales lo que hacen es que, bueno, se hace la consulta, como dicen, que me están pagando es para esto y ya. Pero resulta que a mí me entrenaron, yo estudié para escuchar, para que la gente se cure, no para que la gente siga en el dolor, en la desesperanza. Pues tienes una labor muy, pues diría, difícil, ¿no? No es o sea, se tiene que buscar la cura, pero hay tanta gente, demasiada gente, que a lo mejor no hay muchas Patricias en el mundo para poder atender tanto caso. Sí, tiene razón, pero yo creo que hay que sensibilizar la vida. Hay que impactar en los colegios, hay que impactar en las escuelas, hay que impactar en todas partes, en la familia, en las propiedades horizontales, en todas partes. Hay que invadir el país de esperanza de vida. O inclusive cambiar en cierta forma el sistema educativo o agregar una especie de materia De materia. para que la gente, para que los maestros puedan hablar sobre ese tema y detectar en la aula los problemas que puedan existir en la sociedad o en la casa. Perfecto, perfecto. Y lo otro también que estamos promoviendo, aparte del sector educativo, es que cómo se da la transferencia, cómo se da la remisión o sí, la remisión para que la persona, si yo la detecto, si el centro educativo la detecta a través de un tamizaje, tamizaje es a través de la observancia frente a la conducta, irlo anotando en un tiempo. Yo digo que los tamizajes no se hacen en 5 minutos. Sí, el tamizaje porque es rápido, pero yo creería que hay que hacerle continuidad, que por lo menos cada mes hay que estar moviendo ese tamizaje, enriqueciéndolo. Y si se detecta alguna conducta autolesiva, entonces referirlo, primero hablar con esa persona, si es un niño o una niña, y después involucrar a la familia. Y por último, encauzarlo por el sistema de salud o etcétera, etcétera. Pero hay que, en lo posible, tratar de darle esperanza a esta población desesperanzada. Muy bien. Bueno, vamos a terminar este es un tema muy largo, podemos hacer 100 programas, pero ¿dónde te pueden contactar a ti para que puedan hablar más a profundidad contigo, familias o
Si das tu número, te va a llegar llamada a todo el mundo. No, mi Correo, correo. Sí, ¿cuál es sería? Suicidólogos Colombia, Suicidólogos Colombia, arroba, arroba gmail, arroba gmail.com. Sí. ahí, todos los, Allí me llega, ahí estoy, todos los que ahí me llegan notas y cartas suicida. Y lo otro, mira que el suicidio deja un gran dolor en la familia. Es que si el suicida tuviera un poquito de amor hacia su familia, yo creo que no dejaría tanto dolor, porque ¿sabes qué queda en la familia? Una pregunta, y adivine cuál es. diría, queda en la familia una pregunta, ¿por qué lo hizo, no? ¿O soy yo el ¿Por, culpable de ¿Por qué lo hizo? por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? O sea, y eso pasan los días, pasan los años, los meses, y la gente está allí. Uno tiene que hacer un proceso muy fuerte con esa familia para que aprenda a vivir con esa pérdida, aprenda a vivir con esa pérdida, porque lo otro, el duelo por suicidio no se elabora, porque siempre queda un por qué. ¿Por qué? Y cuando uno elabora duelo es cuando uno dice, bueno, listo, ya lo superé, ya no es por qué, ya no más. Entonces, como siempre queda un por qué, entonces muy difícil elaborar el duelo. Cuando una familia se pregunta por qué lo hizo, ¿no hay una especie como de efecto dominó que también el que pregunta por qué lo hizo lo haga? Sí, sí. Y entonces ahí entramos a otro tema, que es si el suicidio es contagioso. Mm. Ahí entramos a otro tema mucho más amplio que el simple concepto de suicidio, como lo hemos venido hablando, que también es profundo, pero entonces ahí miraríamos otro tema de la psicogenealogía del suicidio. Pero Si también, realmente, pero también, sí, pero también el familiar puede decir, lo hizo por mi culpa. por eso, ¿por qué lo hizo? Entonces siempre se va a sentir la gente culpable, se va a sentir, la familia va a sentir el peso, y es muy difícil que ellos salgan, pero lo importante de todo esto es que hay que generar mecanismos o estrategias, primero, que vayan en pro a la prevención de la conducta suicida, fortalecer los factores protectores de los niños, las niñas, los adolescentes, los adultos, de todos los miembros de la familia. Lo segundo, Armando, lo segundo, que hayan programas educativos donde se hable del tema, así como en algún momento hablamos del VIH, hablamos de la pandemia por COVID, hablamos del ébola, hablamos del chikungunya, hablamos de chikungunya, yo no sé cómo es que se llama, no me acuerdo ahorita. Entonces hablamos de tantas pandemias que han pasado, entonces hablemos también del tema de suicidio. Claro. Muy bien, y Si vamos a todos, seguir hablando de este tema cuantas veces tengas tiempo también. También. Muy bien, vamos a dar final de esta entrevista y espero que te contacten y la radio Nuestra América acá en Estados Unidos te deja abierta las ventanas o las ondas radiales, como se le diga, para hablar de este tema cuantas veces quieras venir a la estación. O si tienes algún programa que ya prehecho, que nos lo pudieras mandar también, sería interesante. sí, tenemos varios programas, hemos creado varios programas didácticos, unos para docentes, o sea, maestros o profesores, no sé cómo le digan en otras latitudes, otros para adolescentes, otros para niños y niñas, o sea, para cada eh, grupo y estadio de edad, o sea, lo hicimos por grupos etarios, por grupos etarios también tenemos, o sea, hasta terminar el adulto mayor, ¿no? Para cada uno tenemos un programa, también tenemos actividades que hacemos cotidianamente, todos los meses estamos sacando algo para poder promocionar la vida, prevenir el suicidio, sobre todo en niños, niñas, adolescentes, jóvenes, que es la parte más fuerte, aunque también sabemos que muchos adultos mayores, por la desesperanza y por la violencia y el maltrato que sufren, también no quisieran vivir. Y todos en algún momento tenemos en algún momento tenemos algunas ganas de no querer seguir viviendo. Lo importante es cómo lo asumimos, con qué madurez y cómo logramos, dónde está la resiliencia de la persona para poder salir.
de todo ese dolor que encarna el tema del suicidio. Porque, entre otras cosas, no se olvide que el quien se quita la vida, primero, no se quiere matar. Segundo, lo hace porque es la única forma de solución de su situación, de su dolor. Acabar con el dolor. Creen que acaban con el dolor, pero les queda un dolor a la familia. Le queda esa carga a la familia. Y eso es lo que también se debe de evitar. Patricia, un placer conocerte y espero que vuelvas a esta estación y cuando quieras mandarme los programas que ya tienes hechos, pues acá los paso yo en el aire inmediatamente, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Un Un abrazo, abrazo desde la distancia. un abrazo. Gracias. Ahora, tengo muchas personas hablando de la prevención de la conducta suicida porque el suicidio es una muerte evitable. Bueno, que pases Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días y a ustedes, público, muchas gracias por escuchar este programa de nuestra entrevista con un tema muy importante, el suicidio, cómo afrontarlo y cómo evitarlo y resolverlo. Hasta pronto, Patricia, gracias. hasta pronto. Muchas gracias a ti. Feliz tarde.